Comerciantes Industriales de Santiago. Buenos días, Sandy, ¿cómo estás? Buen día, Julio. Buen día, Eury. Buen día a los Buenos días, demás que hermano. están. Buen día a los radioyentes. Bueno, lo primero es que el alcalde de Santiago ha pedido que se elimine el toque de queda en Santiago. ¿Qué piensa Sandy Filpo y la asociación? Mira, hay una situación sumamente apremiante de un sector importante, que es el sector del entretenimiento y todo lo que tiene que ver con bares, restaurantes, centros de presentaciones y otros negocios que están en una situación muy difícil, producto no solamente del toque de queda, sino de la situación apremiante, sobre todo del expendio de bebida, que es hasta las 3. Y hay que entender que estos sectores vienen sufriendo una situación de parálisis ya de 1 año y pico, donde los que no han cerrado se han mantenido financiando su operación y pagando nómina, pagando luz, pagando los gastos operativos, y eso pues ha creado una situación en Santiago que tiene sobre todo porque Santiago también es visitada muy frecuente por turistas, estaba desarrollando una especie de dinámica turística. De hecho, aquí en Santiago se formó el clúster turístico, precisamente para recibir esa cantidad de turistas que vienen a Puerto Plata, sobre todo, y que luego pueden pasar 1 o 2 noches en Santiago, y esta situación pues ha hecho y ha creado una situación muy difícil para ese sector de la economía. Ellos no están pidiendo básicamente que se quite el toque de queda, porque cuando el toque de queda estaba hasta las 10 y ellos tenían la libertad, pues ellos hacían su presentación hasta las 10, se marcaron como dentro de esas actividades en ese horario. Pero realmente la situación hace ya prácticamente unas cuantas semanas pues se ha venido agravando y muchos están desesperados, y eso hay que entenderlo, porque es un sector de la economía que mueve una gran cantidad de empleos y sobre todo que la gran parte de ellos están formalizados, porque tú tienes algunos que no están formalizados, que son empresas informales, pero la gran mayoría de este sector, que es muy grande, pues está formalizado. ¿Cuál es la tasa de vacunación, Sandy, en Santiago? Mira, nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario para la vacunación. Inclusive nos hemos involucrado los diferentes sectores mediante un espacio que tenemos que se llama Compromiso Santiago. Las instituciones empresariales y de desarrollo se han involucrado en este proceso y estamos ayudando a las autoridades, pero no solamente el sector privado, también el sector público en sentido general, entiéndase la gobernación, la distribuidora, en este caso de Norte, Corazán, todos estamos poniendo recursos toda la semana para aumentar los números de vacunados. Te puedo decir que Santiago, de una primera dosis, está rondando los 850,000 vacunados. ¿De cuántos habitantes? ¿De cuántos vacunados? Bueno, de una población de 1.300.000, 1.200.000 Eso vacunados. Está muy bien. Muy bien. Vacunados. Y además son los adultos. Más o menos la mitad. Pero en primera dosis. La primera dosis. En primera dosis. Sí. ¿Y la segunda? ¿Y de la segunda? La segunda está como en la mitad, 450,000. Pese a los esfuerzos que hemos hecho, pues hay muchos grandes esfuerzos. Te puedo decir que prácticamente es visitando casa por casa. Por ejemplo, la zona de Mayor, hay una zona que se nos disparó en Santiago, que fue Cienfuegos, en Sánchez Libertad y Gurabo y Bellavista. Esas eran zonas donde detectamos que había crecido la positividad. Y se hicieron operativos en esos 4 sectores, pero básicamente era sacando a la gente de su casa, peinándola casa por casa, yendo con un vehículo detrás para montarlo en el vehículo y llevarlo a los centros de vacunación. O sea, un esfuerzo que hemos desplegado. Pero hay todavía ciertos niveles de que la gente no cree, o por una manera irresponsable de la misma gente, pues no está asistiendo a vacunarse. Ya esa cantidad de gente que queda cada día se hace
un poco más difícil. Mira, te voy a contar nuestra experiencia en términos de la vacunación en la ASIS. Nosotros montamos un call center y empezamos a llamar a todos nuestros miembros. Y teníamos un vehículo disponible con un pase, vamos a decir, expedito, para que la gente que fuera la buscábamos y la llevábamos a vacunar al centro de vacunación. Mucha gente te decía que no se vacunaban, no daban las razones, pero cuando el vehículo estaba, la gente se montaba. ¿Qué te quiere decir eso? Que la gente no pierde el tiempo, le ve como una pérdida de tiempo algo tan importante como vacunarse. O sea, es una situación compleja. El ser humano es un ente complejo, hermano, porque cuando usted pone en riesgo su vida por no tomar una decisión tan sencilla como una vacuna, es una cosa compleja. Sandy, y la de nosotros. Sandy, ayer es Lenchi, buenos días. Tu familia, tu mamá, todo, hermano. Tu trabajo, tu entorno, tu familia, tus hijos, todo. Por no meterte una vacuna. Sandy, vimos Ay, la brujería, Dios mío. Vimos manifestaciones en Santiago. Quizás muy significativa en términos de lo que ha sido la respuesta de la población respecto al toque de queda. ¿Qué impacto ha tenido eso? ¿Qué receptividad ha tenido la gente respecto a esas manifestaciones? Y si tú sabes si hay otras actividades en programa. No, mira, hay un proceso casi de desgaste del toque de queda, te debo decir con toda honestidad. Es un proceso de desgaste que la gente está ya, vamos a decir, en términos de, quizá utilizar el término cansancio, pero sobre todo el sector que tiene que ver con esta dinámica que está paralizada dentro de la ciudad, pues también. Nosotros estamos llegando, precisamente hoy tenemos una reunión con ellos, con ese sector, y dentro de las cosas que le vamos a pedir es que sí, es verdad, pedirle al gobierno que haga un sacrificio a la población, pero que ellos tienen que tener medidas de regulación. Por ejemplo, una idea de que eso nos surge, que se podría poner en marcha, es que todo el que vaya a un centro de eso enseñe su tarjeta de vacunación. Claro, eso es correcto. Y el que no vaya, el que no esté, que no se le deje entrar. Y eso podría ser una medida que podría aminorar sobre todo esos 200, 300 mil personas que nos faltan por vacunar. Y aumentar la vacunación. Sandy, ¿se percibe en Santiago, digamos, el impacto inflacionario como en la ciudad, como en Santo Domingo? Sí, mira, la inflación, hay que hacer un paréntesis en términos de la inflación. Y primero hay que empezar diciendo que la inflación es un proceso, que lo veníamos venir, que es producto de todas las crisis y que responde a elementos exógenos que tienen que ver con el alza de los commodities, el alza de petróleo, los fletes y la escasez, la sobredemanda en los requerimientos de materia prima. Son 4 cosas que han cambiado prácticamente el entorno y el panorama, inclusive hasta de capital de trabajo de las empresas, sobre todo de las industrias. ¿Por qué? Porque una empresa que pedía a China su materia prima y la pagaba, por ejemplo, un 30% cuando el contenedor estaba listo y salía del puerto de Shanghái, y otro 70% cuando llegaba aquí, ya cambió drásticamente a que tú tienes que, si vas a ordenar 3 o 4 contenedores, lo tienes que prepagar. Y eso te suma, te crea un consumo de capital de trabajo que se va entre los 190 y 120 días que tienes que emplear en eso. Hay que prepararlo ahora, Sandy. Sí, ya no hay el proceso ese de que tú tenías una relación buena con el suplidor y que el suplidor te decía, mira, yo voy a entrar a la línea de producción, tu producto o tu materia prima, y cuando yo termine de producirlo, esos 30 días tú te lo vas a economizar, me va a pagar el 30%, y cuando llegue aquí me va a pagar el 70%. Ya eso no existe. Porque se disparó la demanda Claro. Sí, nivel, y cayó la producción por los cierres. Sí, tú tienes, por ejemplo, una demanda, ya, por ejemplo, hay suplidores que tienen su producción comprometida al contado, y ellos dicen, bueno, pero no tengo necesidad de dar crédito, porque si yo tengo mi producción comprometida, ¿para qué voy? No dar crédito, sino utilizar esa modalidad de pago. No lo voy a hacer, ni siquiera la modalidad de yo te pago cuando el contenedor vaya a salir. O sea, ya es que yo te pongo una lista de producción, tú me pagas por adelantado y yo te pongo en esa lista de producción. El tiempo que eso dure, ya yo lo voy a usar con tu dinero en mi cuenta bancaria. ¿Qué tiempo tardaría, Sandy? ¿Qué tiempo piensas que puede tardar en reestabilizarse, aunque no sabemos todavía? Yo creo que en febrero.
Yo creo que en febrero ya las cosas van a estar totalmente normalizadas. En febrero del año que viene. Se van a empezar a regularizar en septiembre, octubre, las cosas van, quizás octubre, noviembre, pero ya en febrero nosotros aspiramos a que por lo menos el entorno internacional esté normal. Sandy, tú hablaste de que alrededor de 150 empresas cerraron en Santiago y muchos vieron ese... Muy preocupante esa situación. ¿Cómo está? Sí, más de 150. Más de 150. Según, eso es el conteo que nosotros tenemos. Nosotros hicimos un conteo desde lo que había antes de la pandemia hasta lo que hay ahora. Y realmente entre pequeñas, medianas y algunas grandes se han cerrado más de 150, el conteo que llevamos. ¿Qué hacer ante eso, Sandy? ¿Qué plantean ustedes? Bueno, mira que las otras que estén no se permitan que cierren. Hay una buena iniciativa que eso muchos la han utilizado como para reinventarse, y eso hay que reconocérselo a este gobierno, es la transparencia en términos de las licitaciones. Muchos han tenido que volcarse hacia el mayor comprador, que es el Estado, de manera directa, y por eso ustedes ven que a nivel de licitaciones, por ejemplo, una entidad como el INVI que licitaba obras en las que participaban 15, 20 y 30 gente, hoy están participando 600, los comedores económicos, o una licitación donde participaron 600 y pico de empresas, en el INAVI también, y ese nivel de transparencia y sobre todo el crear mayor participación con lotes más pequeños para que todas puedan, pues mayor cantidad de oferentes puedan participar, pues eso ha dado vamos a decir, un respiro para que muchas, las que hayan tenido la oportunidad, puedan reinventarse y puedan, dirigiéndose a ese sector, por lo menos poder mantener sus niveles de operaciones o sus gastos controlados. Y eso hay que reconocérselo al gobierno, en los niveles de transparencia que ha mantenido, pero realmente no todas están preparadas para eso, o no califican para eso, o su producto no hay. Por ejemplo, hay algunas fábricas que cerraron, que eran productoras para los hoteles exclusivamente, o sea que vendían solamente al sector hotelero, y la gente no sabe la cantidad de productos, vamos a decir al granil, que se vende al sector hotelero. Pero no solamente eso, sábana, quincallería, todo ese tipo de cosas, y esas empresas tuvieron que, muchas de ellas tuvieron que cerrar, no pudieron reinventarse. Otros sectores, como es el sector que tiene que ver con empresas misceláneas, con el sector comercio, han cerrado. O sea, ese es básicamente el conteo que nosotros tenemos. Bueno, Julio, yo le hice una pregunta respecto a que si Sandy sabía lo que vendría a futuro, inmediato, en términos de esos grupos que estuvieron organizando esas manifestaciones que hemos visto esta semana en Santiago. ¿Hay alguna actividad que tú sepas que esté en planificación? Bueno, sí, ellos se están organizando realmente, y se van a organizar desde la ASIS. Nosotros lo vamos a organizar en un clúster que tenga que ver con bares, restaurantes, licor store, distribuidores de bebidas, y los próximos días lo que se va a hacer es que se le va a solicitar al gobierno, mediante una propuesta donde se está diciendo, mire, este sector maneja tanto empleo, tiene tanto de venta, se puede colaborar en términos de vacunación en esto, se comprometen a mantener estos estándares, estas actividades de esta manera, y también en términos de vacunación se puede hacer eso. Podemos recibir que en los centros de allá se monten centros móviles de vacunación en cada o rotativo en cada establecimiento de esto. Pues nosotros vamos a pedir la tarjeta de vacunación, y el que no esté, que el centro de vacunación esté ahí para que se pueda vacunar, porque ya el blanco de público que queda vacunar va a ser bien difícil llevarlo a vacunar, porque va a ser muy lento el proceso. Bueno, pues muchas gracias, Sandy Filpo, muchas gracias, presidente de la Gracias a ustedes. Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago. Gracias. Gracias.